estamos de regreso en Itinerario Turístico y visitamos Sevilla, una de las ciudades más grandes de España. Se debaten entre la tercera o la cuarta más poblada, pero además con una historia de pues prácticamente miles de años. Pudimos estar ahí y dar un recorrido por esta espectacular ciudad, que además es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Durante muchos años, todo lo que iba y venía a las Américas tenía que entrar por Sevilla. Su puerto en el río Guadalquivir, el único navegable de España, era la aduana general para los navíos que venían o se dirigían a La Habana, Cuba, puerta de entrada a América, y desde donde se dividían las rutas hacia Veracruz en la Nueva España y Cartagena de Indias en la Nueva Granada. Hoy en día es una de las ciudades más vibrantes de España, capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estamos en Sevilla, una de las ciudades más espectaculares de España, detrás de nosotros la catedral. Un día espectacular, soleado, de verdad muy hermoso Sevilla. Su catedral fue construida sobre una antigua mezquita. La arquitectura gótica contrasta con los interiores barrocos, retablos impresionantes y un arte sacro muy parecido a lo que se desarrolló en México durante la etapa colonial. Estamos en el altar mayor de la Catedral de Sevilla, un retablo espectacular, y vemos el arte sacro, que bueno, producto también de todo lo que trajeron de América, por supuesto, pero es una joya, un patrimonio de la humanidad. En este templo reposan, de acuerdo a la historia oficial, los restos de Cristóbal Colón y uno de sus hijos. Su tumba es una suerte de monumento que recuerda al navegante genovés que, sin intención de llegar al Nuevo Mundo, se lo encontró aquel lejano 12 de octubre de 1492. La catedral tiene una enorme torre llamada La Giralda. Era la torre de la antigua mezquita desde donde se lanzaban los avisos de oración. Es muy parecida a la que se encuentra en la mezquita principal de Marrakech, en Marruecos. Se puede subir a la Giralda y desde arriba lucen vistas espectaculares de Sevilla por sus cuatro flancos. Estamos en la torre de la Catedral de Sevilla, es uno de los puntos más altos en el centro histórico. Debemos destacar que el casco histórico, como le llaman en Sevilla, es uno de los más grandes de Europa, incluso más grande que Madrid, es el más grande de España y alberga pues todas las historias que llegaron desde América, porque aquí y después Cádiz fueron el puerto de entrada durante más de 3 siglos. Sevilla son sus calles, sus historias, la arquitectura, conversar con la gente, escuchar a los andaluces en las calles, observar su herencia árabe en los ojos y la música, y por supuesto que Sevilla también son sus tapas y sus vinos. Estamos en una tabernita muy clásica de Sevilla, se llama Taberna Manolo Cateca, una taberna con más de 70 años de antigüedad ya, y muy especializada en los vinos del marco de Jerez, el Puerto, Jerez de la Fronteriza, el lugar de Barrameda, con más de 200 referencias de todos los vinos del sector. Unos vinos que están muy arraigados, los mismos aquí en nuestra tierra que en el extranjero. Sobre todo, saben todo el mundo, el Jerez Sherry, por la influencia que tenían muchos los ingleses en este vino. Y que me va a decir, bueno, porque son vinos que todo hecho de la misma uva, creo que es la única uva que saca muchísimas modalidades de vino, desde un vino sobre tabla fresco, manzanilla, jerez, que está todo, y después ya según el proceso de envejecimiento, pues se van convirtiendo en olorosos, amontillados, palos cortados. Y en algunas, salvo raras excepciones, la única uva que se mezcla un poco es la Pedro Jiménez para sacar los crean y los medios, lo demás todo es uva palomino, y según el proceso y el criterio de cada tabernet, de cada enólogo, o como antiguamente los maestros de bodega, que eran los que hacían la selección de las botas, las podían mezclar o no las podían mezclar, es lo que sale. Cada bodega tiene su particular sabor y particular vino. Entonces creo que hay muy pocas uvas, por no decir casi ninguna, que de una misma uva saca tanta modalidad de vino de Jerez. David, de la operadora Paseos del Oriente, fue nuestro guía, sevillano e historiador. Comparte con los visitantes un pedazo de su ciudad, no como una simple guía por la calle, sino haciendo que el turista se lleve algo de Sevilla como esencia. Bueno, pues Sevilla para mí es una de las ciudades más importantes en
en el concepto de turismo por lo que tenemos, por lo que ofrecemos. Ofrecemos tradición, ofrecemos cultura, ofrecemos una experiencia de vida en una ciudad que está viva. Cultura, siglos, tal vez sea el ejemplo más puro de Latinoamérica en Europa, o Europa en Latinoamérica. Somos el puerto y la puerta de ese continente en Europa. Tenemos muchísimas similitudes y tenemos muchas diferencias, lo que hace muy atractiva la ciudad para que cualquier pueblo, sobre todo los latinoamericanos, vengan a conocernos. Ven a Sevilla y te puedo garantizar que no te vas a querer marchar de aquí. Abraham, de la operadora Paseos del Oriente en México, prepara itinerarios por Sevilla, España y Europa en general. Él vino a Fitur para reunirse con sus socios y proveedores y nos recibió precisamente en Sevilla. Paseos del Oriente, turoperadora México y Europa. Precisamente estamos creando experiencias precisamente para que ustedes en México y en cualquier parte de Latinoamérica puedan venir a disfrutar, a caminar, a comer, a vivir una ciudad. Salir del típico recorrido tradicional a caminar una ciudad como en Madrid, como en Sevilla, como en Ávila, por ponerte un ejemplo. Créeme que estamos muy emocionados, contentos con la reactivación del turismo. Estamos esperando que se abran las fronteras aquí en España, precisamente para invitar a todos nuestros amigos en México a que conozcan Paseos del Oriente, turoperadora Europa, y a través de nosotros poder vivir esas experiencias que se viven con Paseos del Oriente. Nosotros creamos experiencias que se viven sobre todo, y hacemos algo que queremos diferenciarnos de los demás, que se vivan las ciudades. ¿Cómo? Caminándolas, recorriéndolas, buscando esos lugares que son icónicos para la ciudadanía, en este caso el turismo restrictivo, en el lugar, no yendo a lo tradicional, no a lo turístico, sino buscando la esencia del pueblo como tal. Entonces eso es un factor fundamental para ser exitoso, que nos estamos diferenciando con muchas operadoras que también manejan estos destinos. Y luego de Sevilla fuimos al Estrecho, la zona más cercana que existe entre Europa y África, el punto más al sur de Europa, a unos cuantos kilómetros de aquí de Chiclana, el Estrecho de Gibraltar. Ahí está la ciudad de Tarifa, y bueno, a 14 kilómetros tan solo se alcanza a ver el otro continente, el continente africano. Las montañas lucen divididas por el mar, así es el Estrecho de Gibraltar, el punto más cercano entre Europa y África, que por años ha sido un lugar histórico lleno de mitos, leyendas, invasiones, guerras y una mezcla de culturas y tradiciones. Estamos en el Estrecho, en la parte más cercana, el Estrecho de Gibraltar. Detrás de nosotros ya está Marruecos, la zona de África. Hay 14 kilómetros en la parte más cercana entre Europa y África. Por aquí, pues hace muchísimos años migraron todos los árabes que llegaron a conquistar España por cerca de 8 siglos. Cerca de aquí está el puerto de Tarifa, que es la zona más al sur de Europa. Es un espectáculo con mucho viento y la verdad es que es impresionante estar a 14 kilómetros de África desde Europa. Tarifa es el extremo sur de España y Europa. Se puede visitar y en los días claros luce imponente la cadena montañosa en Marruecos del otro lado del mar. Por la pandemia, las comunicaciones marítimas con África se encuentran cerradas, pero regularmente hay ferries que conectan a Tánger en Marruecos con Tarifa en España. El viento es muy fuerte en esta época del año. La gente aprovecha para hacer actividades acuáticas en las playas, de aguas frías y muy transparentes. Se siente una conexión con África a pesar de las tensiones políticas y migratorias en las últimas semanas. Más adelante está Algeciras, uno de los puertos más importantes de Andalucía. Desde aquí salen barcos de pasajeros y carga con destino a Ceuta, la ciudad española clavada en Marruecos. También en épocas regulares van a Tánger y a otros sitios marroquíes. Y estamos en Algeciras, un puerto muy cerca de Gibraltar, y desde aquí usualmente antes de la pandemia salían ferries tanto a Tánger, la parte de Marruecos, como a Ceuta. Por ahora solamente están saliendo a Ceuta, esta ciudad española del lado africano, y este representa un puerto de tránsito. Vemos mucha gente de origen árabe, de origen africano, y además un mercado interesante donde se pueden encontrar productos que vienen de Marruecos, productos de España. Es interesante esta ciudad. Es una ciudad con una influencia árabe muy notable, desde el mercado, la gente, el lenguaje, sus restaurantes, en fin, una España distinta a la del norte y a la del centro. Sus calles lucen llenas de cafés y cervecerías con muy buena comida andaluza. La vida se mueve con relación al puerto y representa una de las puertas más importantes de entrada a Europa.
A unos kilómetros está el Peñón de Gibraltar, propiedad del Reino Unido. Estamos en la frontera de España y Gibraltar. Detrás de nosotros el Peñón de Gibraltar, este enclave de la Gran Bretaña, del Reino Unido, que desde hace muchos años, bueno, siglos, lleva siendo parte. España reclama su soberanía, sin embargo, pues ellos tienen también Ceuta y Melilla del lado africano, y este ha sido motivo de disputa por muchísimos años. Aquí está detrás de nosotros la frontera. Ahora, como mexicanos, necesitamos una prueba PCR para poder entrar, aunque sea unas horas, normalmente solamente con el pasaporte, porque al final, al cruzar esa línea, ya estamos fuera de la Unión Europea, y más ahora con el Brexit. Y así conviven, la gente de ambos lados puede ir y venir con sus identificaciones, pero pues es una frontera internacional. Ahí llega mucha mercancía a través del puerto, lo mismo que de este lado en España. Los griegos creían que este peñón era una de las columnas de Hércules. Por siglos se creyó que este era el fin del mundo, y desde el siglo XVIII España cedió la soberanía a los británicos. Sin lugar a dudas, es un sitio histórico, vale la pena visitarlo estando en el sur de España. Vamos a un corte, seguimos transmitiendo desde España, desde Chiclana de la Frontera, para la audiencia de Grupo Fórmula en Itinerario Turístico. Regresamos.